y empezamos el enlace. Me dan la señal para así anunciar. Iniciamos, Joel, ya estamos. Ok, gracias. Bien, buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en esta sala. Pues la intención es conocer, o más bien analizar un poco uno de los temas, ¿no? Que ha tal vez preocupado a muchos, pero también siempre ha sido como desplazado en los espacios formales, en estos espacios académicos, y que afortunadamente dentro de la Escuela de Historia han habido también luchas, ¿no? Para ir posicionando el tema. Pues para este foro vamos a abordar sobre el tema de epistemologías indígenas en el pensum de estudio de la licenciatura de antropología desde la perspectiva de egresados. Tengo a bien presentar, mi nombre es Joel Simón, pues tengo a bien conducir este programa de este foro. Pues el primer punto que tenemos serían las palabras de bienvenida por parte del maestro Mario Sosa. Él es coordinador del área de antropología de la Escuela de Historia de la USAC. Así de que le damos la palabra a maestro Mario Sosa. Muchas gracias, Joel, muy amable por esta moderación. Para empezar, pues un saludo a todos y todas, colegas egresados de la licenciatura en antropología de la Escuela de Historia, a quienes nos han, por supuesto, concedido el honor, ¿verdad?, de contribuir con nosotros en esta actividad. En específico, bueno, a Joel, que nos está moderando, a Máximo Batiul y a María Jacinta Schon, porque sabemos que sus aportes van a ser muy importantes para pensar de manera crítica, como debe ser, ¿verdad? Por supuesto, la orientación curricular y el pensum de nuestra carrera. Creo yo que es un consenso el hecho de que el pensum de la carrera de antropología debe ser revisado a profundidad, ¿verdad? Y que deben hacerse los esfuerzos en dirección a gestar aquellas modificaciones esenciales que corresponden no solo a la actualización per se, que debe adquirir todo pensum en la medida en que transcurre el tiempo y en la medida en que ocurren, por supuesto, múltiples avances en la disciplina y en el aprendizaje y enseñanza de la disciplina, sino al mismo tiempo una actualización que tiene que ver también con recuperar aquellos contenidos, en este caso particular, aquellos saberes, aquellas concepciones del mundo y de la vida, etcétera, que en un contexto como el nuestro corresponden, por ejemplo, a sujetos como los pueblos indígenas originarios, que en buena medida han estado marginados de nuestro proceso formativo, no solo como antropólogos, sino por supuesto formativo en perspectiva de aquellos estudiantes que se encuentran en proceso de formación y que por supuesto debieran ser orientados en el conocimiento precisamente de estos saberes, de estos conocimientos, en particular de los pueblos indígenas originarios. Así es que sin más, agradezco por supuesto, reitero a quienes nos acompañan, a quienes van a conversar con nosotros en esta oportunidad, y nuevamente mi reconocimiento a la maestra Marta Juana López por el trabajo que viene desplegando y desarrollando a través del programa Ciencia y Tecnología Maya de apoyo a la docencia en las ciencias sociales, que es un programa que hace parte del área de antropología en la Escuela de Historia. Sin más, nuevamente mi agradecimiento, pues invito a todos y a todas a contribuir con sus preguntas, sus comentarios, sus aportes posteriores a las exposiciones que nos faciliten tanto Máximo como María Jacinta Schon. Muchas gracias. Bueno, creo que Joel está teniendo dificultades con internet. Mientras él se incorpora nuevamente,
Solo queremos saludar al público que está tanto en Facebook, en las redes sociales en donde se está transmitiendo. También decirles al público que nos está siguiendo que en el transcurso de este evento se estará trasladando un formulario de registro de asistencia. Muy bien, ya Joel ha regresado, entonces le paso la palabra, Joel. Muchas gracias, perdonen los inconvenientes con la tecnología. Sí, pues gracias, maestra Marta Juana, por dar las informaciones. Agradecemos a quienes nos estén siguiendo desde las páginas oficiales de la carrera de la Coordinación de Antropología e Historia USAC en las redes de Facebook y YouTube. Les rogamos su paciencia y pedimos también que en el transcurso de la segunda parte, que ya es la presentación del panel foro, que puedan dejar sus preguntas en los chats correspondientes. Sin más, pues paso a presentar a la maestra Marta Juana López. Pues me permito leer un resumen de su hoja de vida. Ella es Maya Cachiquel, antropóloga, activista y maestra en política y gestión pública. Es responsable del programa Ciencia y Tecnología Maya de apoyo a la docencia en las ciencias sociales del área de antropología de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es excomisionada de la paz en representación del movimiento Maya de Guatemala en la implementación del Acuerdo de Paz sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas de 1996 a 2000. Es cofundadora de la Asociación Política de Mujeres Mayas Moloch. Ella tendrá bien la moderación del panel foro para esta tarde con nuestros invitados especiales, quienes ella presentará con mayor precisión. Bienvenida, Marta Juana, el espacio es para usted. Muchas gracias, licenciado Joel Simón, por la presentación. Muy buenas tardes a todas y a todos que nos están siguiendo por las diversas plataformas. El foro Epistemologías Indígenas en el pensum de estudios de la licenciatura de Antropología desde la perspectiva de egresados y egresadas se organiza en el marco de la crisis institucional por la que atraviesa nuestra casa de estudios. Consideramos que esta crisis es un escenario muy, pero muy propicio para repensar, reflexionar de manera crítica y propositiva el tipo de universidad pública que debemos construir o que nos demanda construir la problemática, las necesidades, derechos e intereses de los pueblos que conforman la sociedad guatemalteca. En este análisis y debate cobra vital importancia el abordaje de las epistemologías indígenas excluidas en el campo de la docencia, la investigación social y en la extensión universitaria. Y es sumamente importante que este abordaje lo orientemos a reflexionar, a analizar qué problemáticas resuelven y qué problemáticas no resuelven, se omiten, tanto en el campo de las ciencias sociales como en las ciencias biológicas y tecnológicas, y en el caso nuestro, pues muy especialmente, repensar esta antropología guatemalteca que debemos construir. De esta manera, este foro se orienta en el objetivo de analizar desde las experiencias de profesionales en el campo de la antropología, de la importancia de las epistemologías indígenas en el plan de estudios de la licenciatura de antropología para el proceso de erradicación del racismo epistémico en esta disciplina. Bien, como siempre se ha venido, quizás en los últimos décadas de este siglo XXI,
Se habla de que en Guatemala predomina el racismo legal y de hecho hay un racismo institucional, un racismo de Estado, hay un racismo interpersonal, pero nos quedamos en estos ámbitos, pero todo este tipo de racismos o los racismos que se reproducen en distintas esferas de la vida nacional, hay un conocimiento que lo sustenta. No viene de la nada. Entonces, es en este contexto el que como programa de ciencia y tecnología maya trata de iniciar entonces en esa reflexión crítica, en esa reflexión también con propuestas, por dónde es que debemos orientar también el análisis y el debate que debe iniciarse con todas y todos las y los sujetos que estamos pues desempeñándonos como antropólogas o de las diversas disciplinas de las ciencias sociales. Bien, yo quisiera pues también agradecer de manera muy, pero muy especial a la maestra María Jacinta Chong y al maestro Máximo Batiul por hacer un espacio en su agenda apretada y aceptar esta invitación para iniciar con estas reflexiones. La mecánica del foro. Este se organiza en 4 momentos. Para ello se han elaborado 3 preguntas generadoras compartidas con antelación con cada panelista. El primer momento, cada panelista contará con 12 minutos de participación para desarrollar las 2 primeras preguntas. También les vamos a rogar que 2 minutos antes de la finalización de estos 12 minutos estaré levantando la manita de la plataforma Zoom en señal de que ya solo les queda 2 minutos para que culminen pues su participación en este primer momento. El segundo momento también contarán con 10 minutos cada uno de la y el panelista y con base al desarrollo de la pregunta. Y el tercer momento será el espacio de interacción entre el público y nuestra invitada e invitado. Y el cuarto momento contarán con 2 minutos de tiempo para un mensaje final. Entonces, iniciamos con el primer momento. Las preguntas que se refieren a este primer momento dice lo siguiente. ¿Cómo ha impactado en su vida profesional la inclusión o exclusión de las epistemologías indígenas en la licenciatura de antropología que estudió? Y desde su punto de vista, ¿cómo se relaciona el estudio de las epistemologías indígenas con el proceso de erradicación del racismo epistémico en las ciencias sociales, especialmente en la disciplina de la antropología? Entonces vamos a darle el espacio a nuestra primera panelista, que es la maestra María Jacinta Chong. Quisiera, previo a que tome la palabra, presentarla. Ella es quiché, licenciada en Antropología por la Escuela de Historia de la USAC y es maestra en Historia de las Ciencias por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil, y directora del proyecto Tush Cocina Gourmet de Origen. Bienvenida, maestra Jacinta, el espacio es suyo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que siempre pues, es un gusto poder compartir ideas y reflexiones con la escuela. Bueno, en estos espacios ahora virtuales que tienen de alguna manera otras posibilidades, ¿verdad? Pues primero creo que quizás considerar, y justamente en eso pensaba estos días, de que, bueno, yo pasé por la escuela de historia hace muchísimos años, soy Carnet 99, literalmente hace 23 años, ¿no?
y pues tampoco después de que salí, la verdad es que no tuve la oportunidad de volverme a acercar a la escuela, ¿no? Y creo que esta perspectiva desde la que se plantea la reflexión, que es justamente egresados, me parece bastante interesante, ¿verdad? Ojalá y podamos también escuchar en algún momento a los estudiantes de ahora para ver si algo ha cambiado o las cosas son exactamente iguales a como nosotros lo vivimos, ¿verdad? Mi momento en la escuela fue justamente un momento de posguerra, ¿no? En el que de alguna manera enfrentarse a la capital como mujer indígena era, por un lado, digamos, el punto más álgido del reto de existir, ¿no? Por otra parte, el estar en una universidad, una escuela de antropología que tenía, bueno, en el primer año, ¿no? Un lugar en donde ser indígena evidenciado porque usábamos nuestra ropa, realmente también fue algo bastante complejo, ¿no? En el sentido mismo de que habían muy pocas mujeres usando ropa indígena en este espacio. Entonces creo que desde ese momento para mí significó una experiencia nueva, un reto, y pues también hay sí que un espacio en donde encontrarme con gente que de alguna manera tenía muchos intereses, ¿no? Pero al mismo tiempo también encontrarme con un espacio en el que el racismo tal cual seguía vigente en lógicas de dicotomía y de otredad, ¿no? Donde yo pude hacer hasta el cuarto año mis primeros amigos ladinos pues de la capital, ¿no? El resto eran amigos que venían, que habían crecido en Cuba, que habían crecido en México, en El Salvador, y creo que también es más allá de pensar si era digamos, era solo un racismo epistémico o a quién le llamamos racismo epistémico, creo que el reto mismo de estar en un espacio en el que en teoría uno es el objeto o la sociedad misma es el objeto de estudio y no conseguir, digamos, encajar o al menos entablar diálogos honestos y sinceros con los otros estudiantes, creo que también desde ahí partimos, ¿no? ¿Quiénes estamos? Y también, ¿no? O sea, el hecho mismo, les digo, por eso es que me gustaría de repente en algún momento saber si algo ha cambiado, ¿no? Creo que era este momento de choque en donde uno llegaba y nadie sabía mayor cosa en cuanto a horarios, en cuanto a quiénes estaban, en cuanto a quiénes llegaban, en verdad para mí ese punto fue bastante complejo. Me acuerdo muy bien de un compañero que era el doctor Rosada. Él era oncólogo que tenía mucho interés y en su jubilación decidió estudiar arqueología. Y en un momento realmente yo pensé, bueno, aquí no estoy aprendiendo nada, o sea, estaba yo en un desorden total. Y entonces él me decía, bueno, no, es que aquí es como un proceso de autodidacta, ¿no? Donde usted estudia lo que le interesa y entonces va aquí aprendiendo un poco de lo que pasa acá, ¿no? Yo creo que sin esa reflexión del doctor Rosada, creo que yo hubiera tirado la toalla realmente, ¿no? Y bueno, de alguna manera, este momento de decir, este es un espacio autodidacta donde nosotros, decía él, podemos estudiar lo que nos gusta, lo que nos interesa y aquí nos vamos ayudando con los profesores, ¿no? Creo que este momento fue bastante iluminador, realmente ahora lo veo en retrospectiva y creo que no era tanto así, pero el hecho de asumirlo así en ese momento, creo que dio para seguir en la escuela, ¿no? Y lo digo porque realmente, o sea, estamos hablando de este contexto, ¿no? De resistencia, de conciencia, de lucha, pero también de autocrítica o de crítica constructiva. Creo que es un momento muy importante para saber realmente qué sucede, ¿no? Tampoco se quiere una educación absolutamente, ¿cómo podríamos decir? Como controlada o estilo militarizada, pero sí creo que mi experiencia hubiera sido más fructífera
si hubiera tenido orden, si hubiera tenido ciertos parámetros de horario, ciertos parámetros de disciplina, ciertos parámetros de incentivo y demás. Y creo que esto fue una constante, ¿no? En los años, obviamente con muchas excepciones, ¿no? De algunos maestros que estuvieron ahí acompañándonos porque pues tenían un compromiso con los alumnos, un compromiso ético, un compromiso con la escuela, un compromiso con la historia. Y creo que eso también fue ayudando, ¿no? Pero básicamente mi experiencia fue sentir que el pensum y el proceso mismo de aprendizaje era caótico, ¿no? Creo que ahora lo puedo decir. Y bueno, respecto a la segunda pregunta, ¿no? Aquí dice, ¿cómo se relaciona el estudio de las epistemologías indígenas con el proceso de erradicación del racismo epistémico en las ciencias sociales, especialmente en la disciplina de antropología? Bueno, creo que primero habríamos de desglosar como qué significa cada una de estas categorías que estamos hablando, ¿no? Es decir, existe una lógica relacional entre racismo epistémico con el estudio de las epistemologías indígenas, ¿no? Yo creo que la palabra epistemologías o la categoría epistemologías es bastante nueva también. Ahora estamos ya en la ontología política. Pero, digamos, cuando hablamos entonces de racismo epistémico, ¿a qué se referiría? Creo que eso sería quizás un punto de reflexión, ¿no? El racismo tal cual y luego lo epistémico. O sea, ¿qué entonces? O sea, ¿hay un racismo epistémico en la escuela? Realmente esa pregunta me quedó un poco no clara, no comprensiva, pero voy a intentar de alguna manera reflexionar sobre estas categorías y cómo se evidenció. Bueno, primero creo que, digamos, hay un punto específico en el pensum de la escuela, no sé si ha cambiado ahora después de 22 años, 23 años, o sigue siendo el mismo, en el que sí hay una tendencia, digamos, bastante marxista del estudio, ¿no? Del estudio, del análisis de las sociedades, y había una inclusión de alguna manera de ciertos cursos optativos o ciertos cursos determinados en los que podríamos hablar entonces de estos pueblos indígenas en Guatemala. Considérese que yo estuve 3 años luego de la firma de los acuerdos de paz, entonces les digo, realmente quizás partir de qué incluye el pensum actual, ¿no? Pero en su momento, creo que desde el primer momento, que fue el área común en el primer año, digamos, sentí que había justamente digamos, un choque con esto que se llamaba sujetos, objetos de estudio, ¿no? En este momento recibimos una clase sobre arqueología, ¿no? Y digamos, cuando hablamos de este racismo epistémico, creo que es un problema de la arqueología como tal, incluso ahora, en la que de alguna manera tiene una influencia todas estas construcciones de la otredad, desde el positivismo y el exotismo, ¿no? De estos otros, ¿no? Es decir, que desde el primer momento en el que la arqueología dice que los pueblos indígenas tienen dioses, desde ese momento podemos partir desde dónde entonces se construye esa idea de los otros y desde ese momento se construye la incomprensión de esa episteme y de esa ontología de estos pueblos, ¿no? Y creo que para mí siempre ha sido muy chocante, ¿no? El tener que enfrentarme a decir que estos pueblos, que mi historia, que mi construcción ontológica tiene que tener dioses, ¿no? Ese punto creo que es una reflexión, un punto a reflexionar para la antropología, para la etnología, para la etnografía, para la arqueología, ¿no? Y creo que si hablamos de racismo epistémico, desde ese momento es obvio que existe una incomprensión de esas ontologías, ¿no? Y luego en el camino creo que ahora también hay otro momento y que también es preocupante y justamente me parece que
que sería interesante, ¿no? ¿Cómo se estudian a los pueblos indígenas ahora, ¿no? Es decir, hay también un proceso de mayanización en ese reflexionar a los pueblos indígenas. O sea, nos pasamos de que habían dioses, ahora también hay una jau, ¿no? Y entonces, ¿de dónde salió la jau? Esa es una pregunta que a mí que también me hace reflexionar, porque digo, bueno, es de una construcción mayanizadora, que determina a los pueblos ahora con una otra construcción también muy ficticia, ¿no? Un discurso construido que otra vez excluye, digamos, esos conocimientos, ¿no? Pero entonces luego hay otra pregunta que me parece muy esencial, y es decir, ¿cuál es el rol de la antropología en la sociedad? ¿O cuál es el rol de la antropología en ese comprender a los otros y para qué? ¿Para qué comprender a los otros, no? Creo que ese es un punto que al menos en mi pensum nunca se colocó. O sea, ¿de qué nos sirve entender a estos pueblos, a estos otros, si no era para decir que había que archivar conocimientos, ¿no? Es decir, había un eminente proceso de extinción o de aculturación o de desautenticidad, y creo que ahora que veo en perspectiva este pensum aprendido, iba para allá, ¿no? Hay que registrar hechos, ¿no? Y de los cursos que me parece que me marcaron mucho, y gracias Marta Juana, es este curso que dio el profesor Modesto Baquiash, que era sobre lingüística maya, en el que creo que nos dio un punto de acercamiento a los idiomas, por este compromiso político que él tenía con los pueblos. Entonces creo que de los cursos que yo más recuerdo está este del profesor Modesto Baquiash, ¿no? Donde su pasión por la lingüística hizo que los que asistimos a ese curso pues aprendiéramos a escribir, a leer en quiché, a pesar de que pues Irene Lungo, mi amiga de ese tiempo y de ahora también, justamente era muy chistoso porque ella podía leer en quiché, pero no entendía nada, ¿no? Entonces, pero hacerlo ya nos determinaba un acercamiento a esos mundos, ¿no? Entonces, creo que lo dejaría hasta acá y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, María Jacinta, por estas profundas reflexiones. Considero como muy, pero muy necesario seguir profundizando en esta temática, porque nos has planteado ciertas preguntas como muy problematizadoras para seguirlas reflexionando. Bien, ahora voy a tener el gusto de presentar al maestro Máximo Abraham Batiul. Él es maya Pocomchi, antropólogo, filósofo y teólogo, investigador, escritor, columnista y analista. Es profesor de la Universidad Rafael Andívar, la Universidad Indígena Amaytahuasi de Ecuador. Ha escrito varios libros de manera compartida con otros investigadores. Citamos uno de ellos, la laguna Chichoj, la laguna que se niega a morir. Entre paréntesis, también es consultor para diferentes organismos internacionales como el PNUD, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la OEA. Es asesor de comunidades indígenas, actualmente asesora a comunidades de la Sierra de las Minas, sobre territorios y tierras comunales. Es miembro fundador del Centro de Reflexiones NIMPOCOM. Muchísimas gracias, maestro Max, por la participación, por aceptar esta invitación. Vamos con las mismas preguntas que dicen lo siguiente. ¿Cómo ha impactado en su vida profesional inclusión o exclusión de las epistemologías indígenas en la licenciatura de antropología que estudió? Y desde su punto de vista, ¿cómo se relaciona el estudio de las epistemologías indígenas con el proceso de erradicación del racismo epistémico en las ciencias sociales, especialmente en la disciplina de la antropología? El tiempo es tuyo, Max. Ya, gracias. Primero, disculpa que me estoy moviendo de un lugar a otro porque está lloviendo mucho.
Y si se llegara a cortar, bueno, espero me comprendan, porque cuando llueve aquí, las tormentas son fuertes y la, ¿cómo se llama? Y la señal se va. Pues yo buenas tardes. Primero quiero agradecer por la invitación para estar compartiendo algunas ideas con ustedes sobre esta situación que yo creo que es una situación histórica, porque venimos de años de estar discutiendo de cómo las ciencias sociales cómo incluyen o cómo aceptan, cómo profundizan las epistemologías originarias. Ahora, antes no se llamaba epistemología de pueblos originarios, se llamaba epistemología maya o epistemología quichua, etcétera, etcétera. Ha venido cambiando. Pues para mí es un gusto y un honor compartir con ustedes. Espero, como siempre digo, que lo que voy a platicar con ustedes no sea, digamos, no cause, digamos, como controversia en sus corazoncitos y en sus cabecitas, digamos, ¿no? Porque yo creo que esto podría de alguna manera ser como un momento importante, no solo aprovechando la crisis de la universidad, sino que aprovechando la crisis del Estado, si quieren, la crisis permanente del Estado, para seguir avanzando hacia estas discusiones y que pudiéramos, si se pudiera llegar a, por lo menos si no a un feliz término, a metas intermedias que nos puedan permitir, porque este es el reto, que nos puedan permitir apreciar de la universidad o por lo menos de una escuela algunos cambios en todos sus paradigmas y sus premisas de discusión y categorías conceptuales. Primero, por otro lado, yo quisiera plantear que en el momento en que yo llegué a la escuela de historia, nosotros ya veníamos de una discusión histórica sobre lo que hoy llaman la epistemología maya, digamos, ¿no? Veníamos de las discusiones con Antonio Pop, de los grandes encuentros que se hicieron en Totonicapán y aquí en Alta Verapaz, Antonio Pop, Andrés Uz, Rodrigo Ochum y otros que eran mucho más grandes que nosotros, pero que veníamos en esa discusión, digamos, ¿no? Por otro lado, la discusión que había ya también dentro del movimiento, de los movimientos sociales, del movimiento armado, del movimiento guerrillero, había discusiones serias, digamos, que tal vez en su momento eran limitadas de alguna manera. No podemos pedir peras al olmo, digamos, discusiones limitadas, pero que ahora al revisarlas podría decir uno, bueno, ¿por qué se dieron estas discusiones? Porque hoy hay más conceptos, hoy hay más ideas, hay más elementos para discutirlo, pero ya se estaba dando esa discusión. Prueba de eso son los documentos de Palleras, que hay que discutirlos, los documentos del ORPA, que se le atribuye a Gaspar Hilom, racismo 1, racismo 2, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya había una discusión. Yo llego, como digo, en un momento en el que venía ya de una formación filosófica y teológica, en donde también ya veníamos discutiendo toda esta situación en lo que se llamó en aquel momento la teología india, la pastoral indígena, en ese momento era la inculturación del evangelio, o sea, inculturar el cristianismo con ciertos elementos indígenas, que no solo fue aquí en Guatemala, fue en todo el mundo, en América Latina. Fue muy fuerte y por eso todavía hay una comisión indígena en el continente latinoamericano discutiendo todos estos elementos. Entonces, ya veníamos en esa discusión, y por eso es que cuando llego a la escuela ya veníamos también discutiendo las ciencias que aparecieron para la colonización. O sea, yo creo que eso es importante. O sea, yo siempre he pensado de que no podemos pedirle al otro lo que yo no me puedo esforzar en hacer. Yo creo que eso es importante, porque tal vez de pura casualidad, por decir algo, yo siempre digo por puro accidente, es que estudiamos algunos antropología, otros sociología, otros historia, etcétera, etcétera, porque digamos son las carreras y son las disciplinas que hay que nos ofrecen las universidades.
Pero en el caso nuestro ya venía, por lo menos yo ya venía con la conciencia de que todas las ciencias nacieron para la colonización. Ya indistintamente cuál ciencia, la filosofía, o sea, la ciencia de la naturaleza, la filosofía, las ciencias sociales, nacieron para la colonización. Y por eso es que siempre ha habido esfuerzos de académicos, de intelectuales para tratar de alguna manera de discutir y de avanzar hacia ciencias descolonizadas. Todo esto que hoy se discute, descolonización del pensamiento, descolonización de esto y de lo otro, sobre todo en las luchas de liberación nacional del Zaire, como con Frantz Fanon, con Memín y todos estos, ya venían discutiendo todo este problema de las ciencias colonizadas y para entrar a la discusión de las ciencias, a descolonizar las ciencias. Y en Guatemala también ya había una discusión fuerte sobre esto, tal vez fuerte en el sentido de que ya se discutía, digamos, una antropología, por ejemplo, el caso de la antropología, en la que no ha podido salir todavía, disculpen, que no ha podido salir, en la que ve, aunque haya cambiado de objeto a sujeto de estudio, sigue siendo, los pueblos originarios siguen siendo objeto de estudio, por los antropólogos, por los sociólogos, por los arqueólogos, por esto, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es importante ir comprendiendo primero cuando hablamos de epistemología, o sea, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de epistemología. La epistemología, de alguna manera, hay que entenderla desde una parte de la filosofía, ¿ya? En la que se discuten principios, fundamentos, extensión, y el método del conocimiento. O sea, y la epistemología que cargan, si quieren, que es la parte medular y la parte estructural de las ciencias sociales, la epistemología occidental. O sea, no hay, digamos, otro tipo de epistemología que apliquen, que si quieren que apliquen esta ciencia, porque es la misma epistemología occidental. Y entonces lo que nosotros criticábamos cuando estábamos en la escuela, en la historia y en todas las universidades, en la Landívar, en la San Carlos, en universidades fuera del país, es eso. O sea que nos siguen y nos estudian y nos siguen estudiando como objetos, como gente no pensante, como gente que no tiene la capacidad de salir adelante, gente que no tiene la capacidad de construir su propio futuro. Ya hubo, como digo, muchas discusiones en México. Olga creo que está ahí escuchando las discusiones que habían con López Rivas y etcétera, y etcétera, y etcétera. No voy a mencionar a todos, digamos, ya se comenzaba a discutir toda esta situación de cómo en América Latina debería de transitarse a una ciencia social y a una antropología más situada desde la realidad, no solo de los pueblos originarios, desde la realidad guatemalteca, desde lo que realmente está pasando en Guatemala y sigue pasando en Guatemala. Como digo, estábamos en un momento cuando yo llego a la Universidad de San Carlos, que María venía ya de otro tipo de formación, estábamos en ese momento importante, crucial, de los acuerdos de paz, de la firma de la paz. El acuerdo sobre identidad fue fundamental, la discusión, las mesas de discusión sobre el acuerdo sobre identidad fue fundamental. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando se plantea de que el acuerdo sobre identidad fue pensado por ladinos, etcétera, etcétera, ¿no? El acuerdo por identidad, si bien es cierto, no se estuvo en la mesa de negociación, fue, digamos, discutido con organizaciones e intelectuales indígenas posicionados en ese momento. Yo creo que hay que avanzar y hay que tocar la historia tal y como es, porque si no, o hablar de la historia y hablar de este desarrollo y pensando de que estamos descubriendo el agua azucarada, y no es así. Yo creo que hay que ir situándolo donde tiene que ir. Entonces, yo ya estoy contestando la pregunta, eso del impacto, digamos, del impacto que tuvo, digamos, la escuela, sobre todo la escuela de antropología e historia, tuvo un impacto importante en todo el proceso de paz. Lamentablemente se perdió. Yo lo que siempre le digo es que la universidad, si bien es cierto, la comenzamos a perder unos años antes de la firma de la paz, pero lo perdimos totalmente casi en el año 2000 para acá, digamos, la perdimos porque ya no
se volvió ya no siguió siendo una universidad reflexiva, una universidad, una escuela de historia que pudiera ser más reflexiva, más combativa, digamos, propositiva, si quieren, en términos científicos y en términos académicos. Yo siempre se lo digo a los universidades. Hace 2 semanas tuve un encuentro con biólogos, con estudiantes de biología, y les decía, mire, cuando nosotros veíamos a los universitarios en las comunidades, era una alegría. Ahora da pereza y da pena verlos en las ¿cómo se llama? En las comunidades. Sobre todo cuando hacen prácticas, como en el caso de San Cristóbal, con un museo ligado al Departamento de Estado, ligado a AID, haciendo investigaciones con gente que realmente, gente que ha sido criminal con los pueblos originarios. O sea, yo creo que además de la epistemología, como digo, no solo es hablar de palabras, hablar de conceptos, sino que es hablar de métodos, hablar de cómo nos vamos a emprender. Lástima, el tiempo es poco, pero quiero aterrizar con esto. Ahora, ¿cuál es el problema? Si las ciencias sociales nacieron para la colonización, definitivamente las ciencias sociales como la antropología tiene una carga de racismo, tiene una carga de etnocentrismo, tiene una carga de estereotipos hacia los pueblos originarios. Y prueba de eso que seguimos hablando de cambio de universidad, o sea, cambio de visión, cambio de método, pero seguimos hablando aunque digamos, cambiemos de objeto, seguimos viendo a los otros como fuente de investigación, como fuente de conocimiento, como fuente para aprender más. No para aprender, sino que para ver cómo aprenden de nosotros. Yo creo que aquí creo que hay que cambiar incluso nuestra posición hacia las comunidades. Termino con esto, de que no vamos a ir a las comunidades a investigarlas, vamos a ir a las comunidades a compartir, a vivir con ellos y a sumarnos con ellos indistintamente lo que podamos encontrar ahí, pero quitarnos toda esa carga colonialista, toda esa carga racista que tienen las ciencias sociales hasta ahora. Muchísimas gracias, Max. Creo que vamos a tener otro espacio quizás más amplio en el momento de las preguntas y respuestas que tenemos como cuarta fase. Entonces, continuamos con este tercer momento, perdón, con este segundo momento, en el cual cada uno de ustedes contará con 10 minutos de intervención con base a la siguiente pregunta. Desde su punto de vista, en el marco de esta crisis institucional por la que atraviesa la USAC, ¿cuáles son los principales retos a trabajar para construir una disciplina antropológica en correspondencia con la realidad de los pueblos que conforman el país? Entonces, ¿tienes el uso de la palabra, María Jacinta, por favor? Bueno, creo que, como decía Máximo, creo que un punto primordial es que la antropología, digamos, justo nace para comprender a los otros desde una lógica del positivismo, ¿no? En decir quiénes son los otros, ¿no? Y en este caso era de alguna manera un país, una región, una academia que quería de alguna manera saber de esos otros, ¿no? Creo que de ahí la antropología nunca fue inocente en muchos momentos, ¿no? De la historia, ¿no? Incluso desde que aparece tal cual. Y bueno, hay un registro sumamente culturalista de los pueblos indígenas, y a partir de 1960 pues ya nos venden tinajas de plástico, ¿no? Es decir, ahí hay siempre una responsabilidad, pero obviamente creo que también han habido reflexiones en este hacer antropológico, y de ahí que haya como
una antropología que se plantea ahora, bueno, y qué pasa con esto, ¿no? Yo creo que hay un gran punto y me parece que lo que ha sucedido en este país es que el sujeto de estudio siempre han sido los pueblos indígenas, ¿no? Como que es esto, a mí me interesa conocer, entonces voy a estudiar antropología pues para comprender a esos pueblos indígenas, ¿no? Y creo que en un país como el nuestro, y me alegra mucho pues, ver acá a Isabel Rodas y este planteamiento que hacen sobre el pensar del ladino, pensar lo ladino, ¿no? Porque justamente creo que es como esto, ¿no? Ha habido una racialización del sujeto antropológico, ¿no? Del sujeto que estudia la antropología. Y bueno, ¿cómo se vincula esto dentro de la escuela y cómo se vincula esto con la institucionalidad de la USAC? Yo creo que pensarlo ya es un primer punto, ¿no? Y luego también, más allá de decir, bueno, vamos a estudiar a esos indígenas de las comunidades, o sea, ya no soy extractivo y ahora voy a compartir con ellos, realmente creo que es más allá desde mi reflexión, es decir, es más allá. ¿Qué sucede con la antropología en esta coyuntura? Yo creo que esta antropología, esta escuela debería ya estar trabajando, ¿no? Ahí sí que en registrar el fenómeno de la resistencia de los estudiantes, de los trabajadores, de los profesores dentro de esta coyuntura. Creo que eso sería una gran contribución en este momento, ¿no? Y luego también como digamos, como dejar de lado esa idea de la dicotomía, es decir, el antropólogo siempre va a estudiar a los pueblos indígenas o va a estudiar a un pueblo subordinado o va a estudiar, ¿a qué va a estudiar el antropólogo? Y luego pensar, bueno, ¿y para qué se estudia? ¿No? O sea, ¿cuál es la razón por la cual nosotros vamos a tener que ejercer la autoridad para decir, yo vengo a decir qué es este lugar, qué es este pueblo, qué hacen esta gente, ¿no? Creo que más allá, y creo que también ha sido una cuestión de la coyuntura, realmente yo creo que había pasado años muy frustrada pensando, bueno, ¿para qué sirve la antropología, no? Si no era para fortalecer a los pueblos, porque finalmente los indígenas o los pueblos estudiados que van a tener acceso a los archivos o a esta producción académica que se hace desde los antropólogos, simplemente no hay cómo acceder al contenido de ellos, ¿no? Entonces creo que eso lo planteaba mucho mi mamá. Y era frustrante, ¿no? Decir, entonces, ¿para qué sirve la antropología? Porque creo que también esto es algo muy válido y muy interesante, el hecho de que los que nos metemos a estudiar antropología o historia es porque realmente tenemos como un cierto grado de conciencia y como de decir, bueno, ¿en qué ayudo a esta sociedad, no? Pero nos frustra el hecho de decir, ¿y qué hago ahora más que hacer eso, no? Consultorías, y yo creo que es lo que menos se hace en estas consultorías, es justamente antropología, ¿no? Entonces, creo que en ese momento yo honestamente les digo, el único lugar en donde he visto que la antropología tiene una relación que le da un servicio a las sociedades, es justamente con los peritajes, ¿no? Con los peritajes antropológicos. Y creo que eso realmente, digamos, tiene una función social, ¿no? El resto del tiempo somos eso, consultores que sobrevivimos, ¿no? Cabal, hablábamos con un amigo, con Jorge Matías, hace un poco tiempo, que él decía que en una conversación él ponía eso, ¿no? De que Guatemala necesitaba más historiadores y entonces luego reflexionando me dice, pero no sé qué tan cierto es, porque finalmente estamos hablando de un gremio de más pobres, ¿no? Entonces creo que también hay un punto en este momento y que tiene que ver justamente con esto de la desmitificación de que el sujeto de la antropología es el indígena, ¿verdad? Y luego qué estudiar del indígena y que la antropología se limita a esto. Creo que también complejizar los temas de estudio de la antropología y cómo los estudia y por qué los estudia, creo que es un punto, quizás uno de los más importantes para iniciar con la reflexión de entonces, ¿qué hace la antropología en esta coyuntura, ¿no? Dentro de la Universidad de San Carlos. Creo que eso es muy importante. Y bueno, yo lo dejaría por acá.
Muchas gracias, Jacinta, por tus aportes. Creo que, bueno, hay una pregunta para la reflexión, dice, ¿para qué sirve la antropología? La necesidad de la desmitificación del objeto de la antropología, que tradicionalmente ha sido lo indígena, que creo que esa es como una de las grandes tareas que tenemos frente a nosotros y nosotras, quienes hacemos docencia, investigación en la Escuela de Historia, bueno, de revisar también ese pensum. Y bueno, también Jacinta nos dice, bueno, ¿y qué es lo indígena? ¿Y qué debe hacer la antropología en el marco de esta coyuntura de la resistencia en la defensa y la recuperación de lo poco de la autonomía universal? Bien, entonces vamos a dar paso con nuestro invitado especial, el maestro Max. El tiempo es tuyo, amigo. Gracias, gracias Marta, y gracias a todos. Miren, disculpen que yo hable mucho, pero hay un montón de cosas, pareciera que fuera catarsis esto, que queremos decir todo en un rato, ¿verdad? Yo pienso que también hay que pensar que la antropología no solo ha estudiado a pueblos indígenas, es decir, que ha estudiado a ladinos, ahora también estudia a la diversidad sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo, digamos, sigue manteniendo su método, ese método, yo le llamo ese método de colonización, ese método, nosotros seguimos diciendo, vamos a investigar, si vemos las consultorías, dice investigamos, investigar, investigar. Lo digo esto para entrar a qué tenemos, qué debemos hacer y qué se podría hacer, digamos, ¿no? Porque en algún momento decíamos, miren, hay que pensar en trabajos multidisciplinarios o qué podemos hacer. También se discutió eso, pero yo voy a sacar, antes de entrar así rápido al tema, a colación lo que decían, y hay que ponerle mucha atención a lo que decían los antropólogos en el Congreso, en el encuentro de Barbados I en 1971. O sea, hay que salir del indigenismo. ¿Ya? Y apelaban y decían al Estado, mire, su proyecto indigenista es malo. O sea, también, en el caso de América Latina y en el caso de Guatemala, la antropología también se llenó de mucho concepto indigenista, y por eso yo no sé si sigue siendo la misma malla curricular, pero yo me atreví a buscar la última malla curricular, creo que la que encontré fue la del año antepasado, y seguimos teniendo folclore 1, folclore 2, clases y no sé qué, etcétera. O sea, sigue siendo, nosotros cuando yo tuve la suerte de que en ese tiempo sacamos al profesor de lingüística maya y con un grupo de profesionales pensamos en una sociolingüística y una antropolingüística, y dimos más o menos los pasos en ese año, y el otro año otra vez a lingüística descriptiva y a lingüística mayense. O sea, yo creo que cuando solo pensamos meter cositas de los pueblos o cositas de los, llamemos así, de los sujetos de estudio a la carrera, estamos haciendo inculturación o estamos promoviendo el neoindigenismo, que es el multiculturalismo. ¿Ya? Entonces, hay que ir a avanzar. Yo todavía critico incluso el modelo plurinacional, el modelo del buen vivir, etcétera, porque el buen vivir es un concepto traducido de un modelo amazónico por ONG y por antropólogos y científicos sociales de esa época. Entonces, yo lo que veo es que tenemos que ir avanzando mucho más allá de ver que uso esta palabra que no me gusta. El otro está cargado también de conocimientos, ya tiene conocimientos. Y las mismas ciencias sociales lo que hicieron es pensar que el otro no tiene método científico. El Popol Vuh es un método científico, no es solo un método, no solo es un documento espiritual. Entonces, partiendo de eso, si queremos hablar de eso, partiendo de esto, entonces lo que hace falta en la universidad es la conciencia de que el otro, ya que el otro es otro igual que yo, y que está luchando en este mundo tan cruel, y en este mundo tan olvidado, y en este mundo en donde el neoliberalismo nos está convirtiendo en pobres, en mediocres, en esto y lo otro, los convirtió en consultores, lo que dice María Jacinta.
¿Ya? Por eso hay que plantear, ¿vamos a seguir formando consultores o vamos a seguir formando profesionales de las ciencias sociales? Antropólogos, historiadores o consultores. Para mí la consultoría es la mercantilización de la academia, porque solo lo hacemos porque necesitamos platita para comer. ¿Ya? Nosotros tuvimos que desplazarnos a nuestro pueblo para poder estar de nuevo con nuestra gente y desde ahí poder trabajar con ellos, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacemos eso? Falta, digamos, hay que desarrollar la conciencia crítica que ya se había avanzado, como dice Olga. Ya que avanzamos en los tiempos de la guerra, si quieren, en el calor fuerte de la guerra, pero en este momento son escuelas, facultades acomodadas de todas las carreras. No solo vamos a hablar de la antropología, de la historia y la arqueología, de todas las carreras, ¿ya? Urge discutir ese modelo, esa criticidad y que haya realmente compromiso, ¿ya? Dejar de dejar de ver el trabajo científico extractivista. Vamos a hacer la tesis en tal comunidad y después ya nunca vamos, ya nunca llegamos, ya, y ahí la comunidad fue fuente de información, como dice, fue el fenómeno de mi investigación. Estamos aplicando la fenomenología, ya, o sea, hay que hacer un trabajo científico que tenga como fuente la vida, ¿ya? La liberación de los oprimidos, no ser la voz de los sin voz, sino que devolverle la voz a aquellos a quienes también nosotros como profesionales les negamos la voz. Hay que salir del individualismo y del conformismo. Y por eso es que nos decíamos, yo siempre lo digo en la universidad, el 70% de la formación es autoformación. Ya, el 70, pero hay una mediocridad, no me van a dejar mentir, en todo, en los nuevos profesionales, ya, hacen 10, 15 consultorías, y cuando uno lee las consultorías, discúlpenme, como decía mi mamá, ay Dios, ¿verdad? Y hay que aprender de los pueblos, cuando hablo de pueblos, no estoy hablando de pueblos, solo de pueblos originarios, de todos los pueblos, que en la categoría de pueblo que estoy manejando es un concepto más amplio, ya no es el pueblo ese que conocíamos o el término jurídico, en su concepto más amplio. Hay que aprender de ellos, no ir con aquello de la investigación, hay que dejar ya el método del cuaderno de diario, del cuaderno de campo, hay que vivir allí, hay que estar ahí, hay que sufrir ahí, ¿ya? Eso, o sea, entonces, por último, yo creo que hay que hacer que toda la carga teórica que tiene la carrera lleve al profesional, al futuro, si quiere profesional o como quieran llamarle, a acompañar los procesos de rebeldía, los procesos de resistencia de los pueblos. Miren, había que ver cuántos nuevos profesionales, antropólogos, por ejemplo, ahorita hablando de la antropología, pero de la historia y etcétera, están acompañando los procesos de rebeldía de la universidad, los procesos de rebeldía de los pueblos, los procesos de rebeldía de las comunidades, etcétera, etcétera, o están de consultores en las municipalidades, en las empresas extractivistas, etcétera. O sea, en una palabra, urge una antropología o una escuela de antropología, sino toda la universidad, una antropología que se haga pueblo y que esté con el pueblo, que lo intentamos hacer en los momentos de la guerra y en el proceso de paz, pero que ahora realmente estamos sacando profesionales que van más por la plata que por el compromiso científico. Muchas gracias. Gracias, Max. Bien, entonces hay distintos aportes pero muy profundos para seguirlas analizando, seguirlas trabajando. Y en los aportes que nos plantea Max está el hacer de una antropología que acompañe, dice, resistencias de pueblos, resistencias de la USAC, resistencias de las distintas sujetas y sujetos de los movimientos sociales o societales que existen en el país, y bueno, hacer de la antropología una antropología con el pueblo. Bien, pasaremos ahora a leer algunas de las intervenciones de las y los participantes en esta plataforma, y
solicitarle a Joel el favor si hubiese alguna pregunta o algún comentario en Facebook, se los agradecería mucho, porque yo no pude ahora abrir también el Facebook porque me quitaba prácticamente la banda del internet, porque está lloviendo bastante también por mi zona. Entonces yo leeré acá. Dice acá Olga, espero poder leer, y si no, pues entonces si alguien me ayudara a leer, porque también hay una dificultad aquí, permita. Dice, bueno, son... Dice Olga Pérez, también la antropología se construye desde esa visión binaria, opresiva, que convierte a los pueblos en objetos y en informantes. Ese sentido general sigue siendo dominante. Hay que romper el binarismo del otro y adherirnos críticamente al occidente. Bien, pues es un comentario de Olga. Leo lo que escribieron en chat para que ustedes puedan referirse a estas temáticas. Dice, así es, Max, procesos importantes que lamentablemente fueron truncados. Esto se refiere a esta noción que nos planteaba Max, que la antropología tuvo un momento muy importante en la historia del país, tuvo un papel preponderante en el proceso de la paz, pero que eso ya no se siguió, y hay que revisar también esa historia, por qué ya no se siguió y cuáles son los desafíos que tenemos ahora para hacer de esa antropología una antropología del pueblo y desde el pueblo. Se pasó de ciencias sociales comprometidas con los procesos sociales y que daban cuenta de cuestiones estructurales a ciencias sociales posmodernas. Se ha mantenido un sentido de despojar de los derechos históricos y, bueno, no sé, verbía, dice, no sé qué, quizás aquí se confundió en escribir, cultura en su sentido profundo. Bueno, este es un comentario también. Si ustedes, por favor, quisieran reaccionar sobre estos comentarios, leeré esta otra intervención. Dice Juan Alberto López. Buenas tardes, ¿admitirán preguntas del público? Claro, si nos queda tiempo, sí, sí, Juan. Luego, bueno, dice Bielman, saludos, apreciado Máximo, estoy de acuerdo con su planteamiento, la antropología nos ve como objetos, incluso de derechos, mas no sujetos transformadores y transformadoras de nuestra realidad. Isabel Rodas dice, creo que la antropología solo de indígenas es un mito, hay mucha biografía desde el Instituto Indígena Nacional que ya trabajaba el problema de lo ladino. Adams produce textos importantes sobre este problema, por ejemplo, muchos otros entes de él abordan estas identidades. El tema es que nunca lo leímos en nuestra formación de antropólogos guatemaltecos. Dejaríamos hasta aquí y luego en una primera ronda, por favor, unos 3 minutos para cada uno de ustedes para que reaccionen sobre estos comentarios. Comenzaríamos ahora con Máximo y luego María Jacinta. El tiempo es de ustedes. Ya me están castigando, pero no, sí, yo creo que vuelvo a, como dice, vuelve la mula al trigo. Yo creo que sí, hay que avanzar a discutir, digamos, en este caso, una antropología más no sé, más crítica, más relacionada con la gente, con la comunidad, y tal vez a los estudiantes hay que abrirles las posibilidades, si quieren, como decía Isabel, de que hay más bibliografía, más documentos que no llegamos a conocer por las limitaciones que pueda tener la escuela de historia en cuanto a tener textos o investigaciones sobre otros pueblos u otras comunidades.
Yo siempre, cuando hablo con estudiantes, también me recuerdo a mi profesor que tuve filosofía y decía, miren, díganle a los estudiantes que aunque no tengan el dinero para comprar el libro, que vayan a ver que ahí está ese libro y que sepan que está. Y entonces, creo que por eso es que a veces nos limitamos, porque quisiéramos, bueno, la universidad, no, todos nosotros éramos estudiantes trabajadores, como muchos todavía ahora, y vivíamos de las fotocopias, una fotocopia aquí, una fotocopia allá, y lo compartíamos y todo para poder estudiar, pero yo creo que ahora, que en este mundo del internet hay más posibilidades de conseguir, que un estudiante me venga hoy a decir, mire licenciado, mire profesor, fíjese que no encontré el libro, de verdad estaría todavía en la época en nuestra, en donde nos costaba conseguir el libro y aún así nos esforzaban por encontrar. Hay un montón de posibilidades para poder tener más información. Entonces yo creo que el asunto es que si el profesional o si el estudiante, el futuro antropólogo, quiere realmente ser antropólogo, porque esa es la otra tirada. Es que a veces vamos a estudiar la carrera, bueno, porque es la que hay, es la que nos da posibilidades para poder estar en la universidad, porque igual, como muchos de nosotros llegamos a estudiar antropología o estudiamos filosofía y no queríamos eso, queríamos otra cosa, pero nuestros papás no tenían recursos para eso. Entonces termino con esto. Yo creo que en el caso de la academia hay que darle más posibilidades a los estudiantes, pero encauzándolo hacia eso, hacia una antropología más comprometida. Vuelvo a utilizar la palabra, el concepto ese que se usaba ya en los años 70, a una antropología más descolonizada y más aquella de aceptar que el otro, porque ahí está el detalle, aceptar que el otro, no negar que el otro es un ser también pensante y que tiene sus propias formas de decir las cosas y sus propios métodos científicos. Muchas gracias. Sí, yo creo que quizás un punto, estoy muy de acuerdo con Máximo cuando dice que justamente tenemos que como historizar de dónde vienen los conceptos, porque creo que esto es bastante peligroso justamente complementando con lo que decían tanto Isabel como Máximo. Si no leemos, si no nos informamos, creo que corremos el riesgo de volvernos militantes, ¿no? De muchas de estas ideologías, ¿no? Un punto en el que quizás yo no estaría de acuerdo con Máximo es determinar que el método científico está como que si fuera universal, ¿no? Creo que ese es un punto en el que hay que tener mucho cuidado, porque creo que eso justo fue lo que pasó con la construcción, digamos, del Acuerdo de Identidad y Derechos de Pueblos Indígenas, en donde se basa, digamos, este conocimiento a partir de pensar que el método científico tiene la verdad. Y para mí el Popú no tiene ninguna relación ni se construye bajo esta lógica del método científico, ¿no? El método científico justamente es un momento de cómo se organiza el conocimiento y que viene de la Europa del siglo XVII, del siglo XVIII, en el que de alguna manera, si empezamos como a entender nuestras propias historias o nuestra diversidad de historias desde el método científico, vamos a terminar siendo relativistas, ¿no? Es decir, intentar buscar al método científico en el resto, ¿no? Creo que a partir de eso es justamente, digamos, este momento de decir que hay más allá del método científico y que el método científico está, digamos, en una relación de complicidad con lo económico, con lo político. Entonces creo que ese es un punto primordial, ¿no? Y luego aparecía en Facebook una pregunta de cómo se dicen epistemologías o cómo se dicen ontologías en los idiomas. Creo que también eso es una situación digamos, de considerarse, ¿verdad? Porque de alguna manera no podemos esperar traducciones literales o algo que se parezca, porque finalmente también pecaríamos otra vez de relativistas, ¿no? Cuando realmente digamos, las construcciones históricas, las construcciones sociales de los pueblos, que no solo son
un pueblo, sino son muchos pueblos, tienen sus propias formas de designar, ¿no? Lo que nos rodea, cómo nombramos, ¿no? Los elementos, ¿verdad? Entonces, tampoco podemos hacer un proceso de mañanización del conocimiento, que creo que también sería algo ideal y algo sobre una ficción. Entonces, para mí, digamos, sí es muy, muy necesario que podamos incluir dentro de estas reflexiones, dentro del pensum de la antropología, muchas historias de muchas disciplinas, ¿no? Esta relación indisoluble con el poder, con lo económico, con lo político, para tener un acercamiento, ¿no? A nuestras realidades desde lógicas más conectadas, ¿no? Y más globales para no casarnos también con las ideologías, porque creo que, por ejemplo, estos conceptos de moda, ¿no? Siempre van a ser cuestionables desde dónde vienen, ¿no? Es decir, ahorita hablamos de un racismo epistémico, pero luego hay un extractivismo epistémico y ahora hay un neoextractivismo decolonial. Entonces, finalmente, digamos, siempre van a ser como modas conceptuales, pero creo que es muy importante siempre encontrar o buscar de dónde vienen estos conceptos, por qué aparecen, ¿no? ¿Por qué están ahí? Que creo que nos va a dar como una amplitud de conocimiento, pero creo que cuando uno también llega como estudiante a la escuela de historia, es que está con esas ganas de aprender y ahí creo que está la responsabilidad de los profesores para poder posibilitar, digamos, ideas, bibliografía a estos estudiantes, ¿verdad? Perdón. Muchas gracias, María Jacinta. Continuamos aquí con algunas preguntas que algunos compañeros que dicen que no lograron escribir y me lo mandan a mi WhatsApp. Y una pregunta para los dos panelistas dice así, ¿para qué sirve la antropología en una sociedad con diversidad cultural y con altos grados de pobreza como Guatemala? Y la otra dice un problema de cimientos, cómo romper o superar esta traba colonizadora. Y luego estaríamos viendo acá en algunas de las reacciones de nuestros participantes en esta plataforma. Dice Olga Pérez, el sentido dicotómico binario se ha mantenido incluso en los abordajes sobre él o lo ladino, que al final se construye las realidades de la alteridad. Luego dice Bielma e Isabel Rodas, perdón, es que se me mueve mucho acá. Gracias, Max, por tus pensamientos iluminadores. Dice otra de las importantes, dice aportes de Máximo y María Jacinta, texto, su historia y realidad. Luego aquí dice, puede usar los minutos que no fue anteriormente para responder a Máximo un punto. Claro, claro que sí. Luego Claudia García dice que muchas consultorías vienen con una visión occidental de hombres blancos, lejos de la realidad de los pueblos, y extraen el conocimiento de los conocimientos ancestrales para luego hacer artículos. Algo similar ocurre en la universidad. El pensum de estudios se ha construido en 4 paredes desde las miradas institucionales de las unidades académicas, lejos de la realidad. Sandra dice ver a los pueblos originarios ya no solo como fuente de investigación, sino como fuente de creación de propuestas concretas contra el sistema capitalista neoliberal, los pueblos originarios ya no como sujetos de estudios, sino como actores directos. Bueno, ya hasta aquí dejaríamos, hay demasiados comentarios, pero quisiera
En Facebook dice que hay una pregunta, dice que para los conferenciantes, ¿cuál sería el equivalente en sus respectivos? Bueno, esto ya lo contestó María Jacinta. Muchos retos para reaprender y a partir de ese acompañar al pueblo. Luego, bueno, hay un agradecimiento. Luego hay otra intervención de Olga donde dice Richard Adams desarrolló una antropología de la ocupación que partió de un enfoque de lo ladino y por alteridad, la visión del indígena como problema, y a partir de 1959 el indígena como problema de intereses de la contrainsurgencia. Dice otra pregunta para los conferenciantes, ¿cuál sería el equivalente en sus respectivos? Bueno, ya otra vez vuelven a aparecer eso. Hay una pregunta que dice ¿cuál fue el aporte de la antropología de Adams hacia los pueblos indígenas, que además se equivocó en su perspectiva sobre los pueblos indígenas? Pregunta Ángel Zapeta. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Nos gustaría que basado en lo que ustedes han leído de los comentarios y fundamentalmente de las preguntas que hacen aquí los participantes, entonces puedan responder. Ahora comenzaríamos con María Jacinta. Tenemos igual unos 3 minutos para hacer algunas reflexiones sobre estas preguntas y comentarios que han hecho. Gracias, compañeras y compañeros. Bueno, creo que estos espacios son realmente muy importantes porque a pesar de, bueno, como que van deconstruyendo también estas lógicas de dicotomías, ¿no? Creo que una gran lección para la antropología es justamente eso, pensarse como una gama, ¿no? De posibilidades. Es decir, creo que en una contemporaneidad como la nuestra no puede existir dentro de Guatemala simplemente esta lógica de ladinos e indígenas, ¿no? O de solo indígenas. Yo creo que este momento es claro, ¿no? Como hay como visiones diferentes entre los propios indígenas, ¿no? Y que de alguna manera ya no hay un A y un B, sino hay un matiz gigante para reflexionar. Y yo creo que también un punto en el que tenemos que entender es esto, ¿no? ¿Cuál es el aporte de la antropología dentro de estas sociedades, ¿no? Creo que podría tener muchos, lamentablemente, digamos, muchos tenemos que sobrevivir y era lo que decía Máximo, ¿no? Que al final la escuela parece graduar más consultores que antropólogos y yo creo que eso es un reto, ¿no? En sí, creo que hay una posibilidad como de aprendizaje desde la antropología, de los procesos sociales, políticos, pero justamente, digamos, desde qué lado nos ponemos. Y si vivimos de la antropología, creo que a veces lamentablemente es bastante difícil, pero se puede hacer antropología haciendo muchas más cosas. Eso creo que también es algo que nos anima, ¿no? A seguir pensando. Y bueno, yo creo que acá sería la invitación es que nunca hay que casarse con ningún concepto, con ninguna teoría, sino más bien aprender a escarbar, ¿no? ¿Qué más hay? ¿Qué matices tiene? ¿Desde dónde viene? ¿Por qué pasa, no? El propio Richard Adams, o sea, si nos vamos a ver quién era este personaje, definitivamente vamos a encontrar cosas bastante contradictorias al mismo tiempo que seguramente buenas intenciones, pero finalmente es un personaje producto de su tiempo, ¿no? Producto de su origen, producto de muchas cosas y creo que lo que nos toca ahora es justamente reflexionar sobre estos sujetos, sobre estas propuestas, ¿no? Y qué bueno que existan, digamos, muchas cosas sobre las que tengamos que necesariamente reflexionar para poder realmente aportar a la sociedad, ¿no? Gracias, María Jacinta. Ahora vamos con Max. Bueno, yo no sé si me escucharán porque está lloviendo mucho. Miren, primero quiero aclarar, por lo que decía María Jacinta, no estoy diciendo que hay que ver con el método científico a la producción científica maya, si quieren, hablemosle así, ¿no?
sea, lo que yo quiero decir es que no hay un solo método científico. O sea, hay infinidades de métodos, hay infinidad de propuestas científicas, y uno de esos es lo que hasta ahorita se conoce como cosmovisión, en el caso de los mayas, cosmovisión maya, y a que yo me niego a decir que es cosmovisión, sino que es más como una producción de pensamiento o algo por el estilo. Segundo, es que la antropología, así como ha tenido sus aciertos, también ha tenido sus desaciertos. En el caso guatemalteco, ya tan común es de hablar de Richard Adams, que luego termina en el programa ¿Por qué estamos como estamos? Otros que terminan con el modelo de mayanización multicultural. O sea, hay muchos aportes, como los aportes de Claudia Dari, la misma Isabel, etcétera, en el que han visto han dado otra mirada de los pueblos indígenas, pero hay otros que depende también de cuál es mi corriente política, porque eso no hay que negarlo, o sea, no hay que negarlo, aquello de que, es que soy antropólogo, soy científico, soy investigador, no tengo mi concepto, mi posicionamiento político ideológico. Claro que se tiene que tener. Y entonces, no es lo mismo que un antropólogo como las propuestas de David Stoll, por ejemplo, Fuego contra Fuego, que la propuesta, por ejemplo, de otros como que tal vez no son antropólogos, sino que de mucha gente que como Guzmán Bocler, por ejemplo, ¿no? O sea, pero así podríamos ir viendo que Guzmán Bocler que no es antropólogo, pero sus reflexiones casi tienen un fundamento bastante antropológico. Entonces, hay cosas interesantes y cosas que no son interesantes, cosas positivas y cosas no positivas. Pero lo que sí podemos ver en general de la antropología es el excesivo etnocentrismo y racismo en el que estudió indistintamente qué corriente es y qué profesional es a los pueblos, porque los vieron o nos vieron como esos sujetos que hay que investigar, sujetos que hay que como sacar a luz lo que ellos son, digamos, ¿no? Y ahí hay un montón de investigaciones. Uno de los aportes positivos de la antropología, con el perdón de los que son abogados y que ahora presumen de eso, es el derecho indígena. O sea, el derecho indígena fue una producción, y tú Marta, sabes muy bien, una producción de muchos profesionales de las ciencias sociales, y en el caso de muchos de nosotros que estábamos estudiando y estudiaban antropología. Entonces, yo creo que hay bastantes aportes. Ahora, lo que hay que plantear es cómo seguimos haciendo antropología crítica o antropología descolonizada. Eso es lo que hay que ir planteando para ir avanzando, porque hoy ya los pueblos, las comunidades, ya no son las comunidades de hace muchos años, digamos, ¿no? O de hace muchos siglos. Ahora los mismos pueblos están avanzando en el reclamo, por ejemplo, en las tierras, los territorios comunales. Ya no solo son las tierras comunales, sino los territorios comunales, casi al estilo de la discusión que se tenía en los años 70 de la autonomía y la libre determinación de los pueblos. Entonces, yo siempre lo critico, y es cierto, no tenemos que casarnos con conceptos, pero de hecho ahora ya estamos casados con el modelo plurinacional. Ya, o sea, hay profesionales que estamos pensando que esa es que se piensa y pensamos que esa es la solución, cuando lo que hemos visto de Bolivia y de Ecuador es un modelo, lo valgo así, es un modelo plurinacional casi neoburgués, ya solo que ya no lo están dirigiendo los otros, sino que casi somos nosotros mismos. Hay que ir discutiendo. Yo por eso el aporte de la antropología, el aporte de las ciencias antropológicas son muy importantes, como para, así como les digo yo a los biólogos, son muy importantes como para los biólogos, por ejemplo, para situar que no solo la flora y la fauna tiene vida, sino que todo tiene vida. Lo mismo que los antropólogos. Los antropólogos podríamos aportar en el sentido de decir, mire, realmente este es el modelo que se necesita en Guatemala, o hace falta algo más. Porque pareciera que estamos repitiendo traducciones al castellano de conceptos quichuas, aymaras, etcétera. Ya que muy bien para los pueblos de allá, pero para los pueblos de acá. Entonces, yo creo que hay mucho que discutir, hay mucho que recorrer en esto, y creo que en este caso hay muchos de ustedes allá
en la escuela de historia como tú, como Mario, como otros, que creo que podrían construir, digamos, una escuela de antropología más crítica, más, vuelvo a decir, comprometida y menos etnocéntrica y menos racista, digamos, ¿no? Gracias, Max. Sin duda alguna, el análisis, la reflexión crítica y propositiva que nos demanda los tiempos actuales a la disciplina de la antropología, la historia, la arqueología y de todas las ciencias sociales como las biológicas y las tecnológicas, hay suma necesidad de hacerlo a lo interno de la Universidad de Guatemala y hablando muy en específico de nuestra escuela de historia, pero es sumamente importante sacarlo también a discutirlo con sus egresados y egresadas. Yo creo que los importantes aportes que nos han provisto tanto María Jacinta como Max nos revela esa gran necesidad. Bien, yo he preguntado a Andreita, que finalmente ella es la que nos está facilitando la administración de la plataforma. Estaba con un poco de pena porque a veces hay otros eventos de la escuela que hay que atender y necesariamente a las en punto tenemos que cerrar, pero me dice que el día de hoy no hay un evento posterior, así que nos podemos quedar otros minutos más. Entonces, si estamos con este tiempo, podríamos dar a viva voz la participación de dos de las y los participantes en la plataforma Zoom para que hagan alguna pregunta como la que nos planteaba Juan Alberto López, y solo con la solicitud de hacer uso del tiempo de manera pues concreta y precisa. Por favor, ¿alguien de ustedes quiere tomar la palabra? Puede tomar el micrófono. 2 participaciones estaríamos dando. Si en caso que no lo hubiera, entonces solo estaríamos dando lectura a los comentarios que tenemos en el chat. Dice... Dice, un problema serio es que a veces por unas cosas metemos al saco a todas y todos sabemos, y todos dice que habemos algunos que hacemos las cosas con compromiso. Bueno, entonces luego nos dice aquí, hay que diferenciar las cosas, siendo que a veces por llevar las cosas contrarias decimos cosas que no somos capaces de ser coherente con lo que decimos. Bien, creo que hasta ahí lo dejaríamos. Dice Sandra Yoc, dice muchos retos para reaprender y a partir de ese acompañar al pueblo porque somos parte del mismo, revalorizar la epistemología que está presente y resiste. Muy bien, de ahí viene dice aquí Juan Alberto, dice los conceptos así como las categorías no están ni aparecen, se construyen. Excelentes reflexiones para nuestra retroalimentación en la disciplina. Bien, entonces, muchísimas gracias, María Jacinta y Max, por los valiosos aportes que nos han brindado en la tarde de hoy. Como hemos escuchado, María Jacinta nos planteó al inicio una pregunta. ¿Existe racismo epistémico en la escuela de historia? Este concepto dice que es reciente y por eso pues le resulta pues un tanto confuso.
de las ontologías otras o las ontologías indígenas. Asimismo, ella nos plantea la reflexión si hablamos de un racismo epistémico. A lo mejor esa es la pregunta que nos plantea. Esté relacionado con esa episteme que plantea la arqueología al decir que los pueblos indígenas tienen varios dioses, y a partir de esa base epistémica, pues entonces se construyen otras narrativas que prácticamente contradicen la lógica y la forma de vida, pues, de los pueblos indígenas originarios. Entonces también nos deja una serie de preguntas que son muy importantes para repensar en esa actualización o esa transformación, como yo le he llamado, la transformación curricular que requiere nuestra disciplina y de las ciencias sociales. Nos deja, bueno, ¿para qué las ciencias sociales? ¿Para qué hacer antropología? ¿Qué significa, dice, hacer antropología en una sociedad como la nuestra? Bueno, de la misma manera, pues encontramos otra mirada, entonces, que complementaria a la de Max. Max, él nos hizo referencia que al entrar en la escuela de historia ya venía con todo un bagaje de conocimientos y sobre la epistemología maya o la ciencia maya, que habían ya habido discusiones, y ciertamente, pues entonces en el ámbito guatemalteco, en el ámbito del mundo maya, todas estas discusiones sobre la ciencia maya, eso se viene dando de los años 70 del siglo pasado. Entonces aquí también cabe la pregunta, entonces, ¿cuál es el rol que deben tener las ciencias sociales en la comprensión de esa dinámica, de esas propuestas, de estos planteamientos o de esas discusiones políticas que se dan en el seno también de los movimientos sociales? Y en la actualidad, como nos refiere Max, hay toda una dinámica que habrá que repensar en una antropología, la antropologentrismo y racismo. Max ha sido muy claro en plantearnos que todas las ciencias sociales emergen de la colonización, reproducen la colonización, y y eso ya en estos tiempos, entonces hay que cómo se hace una antropología descolonizadora. Nos refiere Max como una de las importantes preguntas para la reflexión, cómo aportar a la autonomía y autodeterminación de los pueblos que prácticamente se está construyendo desde el seno de las comunidades y en distintos espacios también de los movimientos societales que tenemos en Guatemala. También nos plantea que hay necesidad de pensar en el pensum de estudio y hacer como muchas historias y conectarlas, dice, tanto a nivel local como a nivel global, que esta es una de las propuestas de Jacinta, donde nos hace la reflexión de que ese método universal hay que superarlas, sino que hay muchas verdades, hay muchas historias, y esas muchas historias son las que nos ayudarían a comprender cuál es el papel de esas ciencias sociales en un contexto guatemalteco conformado por varios pueblos, y dentro de esos pueblos también hay una diversidad. Asimismo, hay otro elemento muy importante: la antropología. Hacer antropología implica tener una posición política ideológica, y eso nos lo muestra las distintas producciones de distintos personajes, como nos hicieron referencia acá, de Richard Adams, de Guzmán Bockler y de otros muchos más prominentes personajes que produjeron, y que cada uno de ellos pues fue hijo de su tiempo, también de su condición social y de su compromiso social. Y bueno, entonces, como una reflexión pues final, pues entonces la antropología en el contexto de nuestro país
que está conformado por diversos pueblos, hay suma necesidad de construir una antropología basada en ese conocimiento situado, en esas necesidades, en esas problemáticas, en esas perspectivas que tienen las y los sujetos de estos pueblos. Entonces, terminamos con esta fase, agradeciendo profundamente a María Jacinta y a Max por sus valiosos aportes. Como dije anteriormente, esto nos revela de la suma necesidad que hay de dialogar, de reflexionar, de compartir también nuestros puntos de vista. En algunos de ellos hay encuentros, hay desencuentros, pero como cientistas sociales sabemos que en el análisis crítico es de donde emergen también pensamientos nuevos para la transformación. Entonces, si se ha dejado esa reflexión crítica que en un momento histórico valga la redundancia, de la historia de nuestra disciplina tuvo un papel preponderante en la vida nacional, fundamentalmente el contexto de la paz, pero que esto se perdió. Pero entonces, si hay una experiencia en nuestra memoria histórica, pues esa experiencia hay que recuperarla. Como dicen las abuelas y los abuelos en nuestras comunidades, en tiempos de crisis es cuando recuperamos nuestra memoria, y esa memoria sirve para retomar lo que en ese momento fue útil, pero cómo hacerlo, readecuarlo para nuestros tiempos, y es lo que en ciencias sociales decimos, hay que historizar. Entonces, agradecerles profundamente de parte del área de antropología y del programa Ciencia y Tecnología Maya. Nosotros solo queremos hacer un reconocimiento de manera simbólica de estas reflexiones muy valiosas de parte de ustedes a través de un diploma. No sé si han compartido para pantalla. Sí, Marta, tiene permiso para Sí, hacerlo. entonces sí, tengo permiso, pero parece que no sé qué está pasando, no me lo acepta. Bueno, vamos a ver acá. Si le queda mejor mandármelo, lo recibo y lo proyecto en este momento. Yo creo que sí, es mejor que se lo envíe. Entonces, previo a hacer esta parada, vamos a ver si me lo acepta. Permítanme. Que bueno, muchas veces la tecnología cómo nos ayuda, pero también a veces nos bloquea procesos que queremos mostrar. Permítanme un momentito. Muy bien, entonces vamos a dar espacio para que Andreita nos pueda exponer este diploma, y entonces daríamos un minuto a Jacinta y a Max para que nos den sus últimas palabras, mientras esperamos a Andreita, por favor. ¿Quién va? ¿Voy yo? Sí, por favor. Bueno, no, primero, nuevamente, gracias por la invitación, gracias por este espacio para compartir, y como dicen nuestros abuelos y nuestras abuelas, disculpas 1, 2, 3 veces, digamos, por si logramos, si, digamos, movimos un poco ahí el corazón
la cabeza y el estómago con todas estas ideas, pero igual lo hacemos por lo menos de mi parte, también lo hago con mucho cariño y porque también estamos en el campo, en el trabajo, con la gente, con nuestra gente y vivimos con ellos, ¿verdad? Entonces, gracias por todo y pues en cualquier momento, pues, si el tiempo nos lo permite, pues estaremos nuevamente aportando si en algo podemos ayudar. Saludos. Gracias, Sí, Max. igualmente, creo que, bueno, siempre es como necesario conversar, ¿verdad? Y creo que hacerlo esta tarde es también un gran honor, ¿verdad? Pues así que hablar de lo vivido y las posibilidades de reestructurar o de aportar hacia experiencias diferentes de repente en la escuela, creo que es algo bastante importante. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias, María Jacinta. Y entonces, de parte de la Escuela de Historia, el área de Antropología, el diploma dice así. La Escuela de Historia, área de Antropología, programa Ciencia y Tecnología Maya de apoyo a la docencia en las ciencias sociales, otorga el presente diploma de reconocimiento a la maestra María Jacinta Chong-Riquiac por su valiosa participación como panelista en el foro de epistemologías indígenas en el pensum de estudio de la licenciatura de antropología desde la perspectiva de egresados y egresadas. Entonces, este es el mismo texto que para el comité. Entonces, estaríamos pasando la palabra al licenciado Joel Simón. No sé si Joel logró ingresar nuevamente. Y si no está Joel, pues entonces le pasaría la palabra al maestro Mario Sosa, coordinador del área de antropología, para el cierre de esta actividad. Muchas gracias, pero si previo tiene algunas palabras Mario Sosa, pues adelante. Muchas gracias. No, solamente agradecer profundamente por Nos quedamos sin audio de Mario. Entonces, continuemos, por favor, licenciado Joel. Muchas gracias. Pues en lo que a mí respecta, agradecerte, Marta Juana, por moderar el foro y pues reiterar también el agradecimiento a nuestros colegas panelistas. Gracias, María Jacinta, y gracias, Máximo, por pues atender este llamado, ¿no? A poner en la mesa de discusión estos temas, ¿no? Que muchas veces han sido relegados. Pues gracias por provocar también esta discusión, ¿no? Y a las autoridades de la Escuela de Historia por facilitar estos medios para este análisis y reflexión que son necesarios y fundamentales para contextualizar las ciencias sociales y en particular la antropología ante las realidades y condiciones de nuestros pueblos. De esta forma se intenta también reivindicar los procesos epistémicos propios, ¿no? O más bien ese sería el reto, ¿no? Pues en estos medios el tiempo se hace bastante corto y tenemos limitaciones, sin embargo la intención es motivar este análisis, pues esperemos haya un seguimiento y atención a esta temática problemática y como plantea Olga Pérez, que estas discusiones se concreten, ¿no? En los cambios necesarios en el currículo, entendido como la forma institucional de organizar el aprendizaje de la antropología en un país con pueblos y derechos históricos.
Sin más, agradecemos a todas y todos quienes se conectaron desde la plataforma Zoom, a quienes se sumaron desde la transmisión en vivo, desde el perfil de Facebook de la Coordinación Antropología e Historia USAC, y desde la comisión organizadora, un saludo y agradecimiento profundo a todas y todos. Feliz tarde, muchas gracias. Muchas gracias, Joel, muchas gracias, Andreita, y muchas gracias a todos y todos. Nos vemos en una próxima.